presentar a Ana Jorge Artigó o Artigau, como quieran, que fue estudiante de grado en la carrera de comunicación de San Andrés cuando el Liceo Verón era el director de la carrera, y haber visto su crecimiento profesional, confieso, para mí fue realmente un agrado. Ana es doctora en comunicación por la Universidad Austral, donde además es profesora en grado y en maestría. Normalmente trabaja con los temas comunicación y creatividad, y si mal no recuerdo, algo de eso trató su tesis doctoral, que también mencionaba y llevaba al recuerdo al profesor Verón, y forma parte de un grupo de investigadores de la universidad que busca desarrollar una perspectiva participativa de la creatividad con la dirección del profesor Michael Hanson. Bueno, esto es lo que tengo para decir, además de que me voy a repetir para los colegas que estaban antes, además de que Ana, sé por experiencia propia que fue una excelente estudiante, por lo tanto, no puede ser otra cosa que una gran profesional. Así que gracias, Ana, por aceptar la invitación, y quedamos en tus manos. Bueno, Silvia, gracias. Es difícil seguir con esa presentación, porque la verdad que nada, mucho de lo que yo pude hacer fue gracias a haber conocido a todos ustedes y haber sido parte de la universidad. Ese camino sin dudas me marcó. Y bueno, gran parte de esta oportunidad, que para mí, como vos decís, son los primeros pasos así más de investigación que voy dando, si bien hay algunas cosas que ya siento que me voy formando y mucho más asentada. En la parte de investigación y las propuestas creo que son mis primeras experiencias, y valoro mucho el tiempo que ustedes están dedicando hoy a escuchar estas teorías, estas ideas, que creo que nos impactan a todos, que la creatividad, así como la comunicación, nos definen, porque son parte de nuestra esencia, y me parece que desde ese lugar valoro el tiempo, y espero que les sirva desde sus propias disciplinas y perspectivas. La idea mía hoy fue, cuando Silvia me propuso participar, fue compartir este paper. Es un paper que recién la semana pasada nos avisaron que se estaba publicando, así que es un paper muy, muy nuevo, ya no está más en proceso de impresión. La idea de este paper surge justamente, lo escribimos con el profesor Hanson Hanche. Él lo conocí cuando yo hice mi maestría en la Universidad de Columbia, en Ciencias Cognitivas, y creo que fue una forma de poder poner en contexto la teoría de Howard Gruber sobre la teoría de los sistemas evolutivos. Yo voy a compartir un PowerPoint como para poder justamente hablar un poco de esta línea de investigación, desde mi experiencia con la tesis y las cosas que estamos haciendo ahora, y les pido que en lo que vean necesario me frenen y me pregunten lo que parezca pertinente. Voy a compartir así empezamos. El título justamente tiene que ver no solamente con un tiempo para pensar sobre aquellas cosas importantes, sino sobre la importancia del tiempo para pensar, que es algo que muchas veces no se toma en consideración. Y creo que un poco esta teoría de los sistemas evolutivos nos lleva a replantearnos esta cuestión. La persona detrás de esta teoría es Howard Gruber, que vivió desde 1922 al 2005. Howard Gruber fue profesor de Michael Hanson, entonces él ha hecho su vida en base a tratar de mantener el legado y traer ese legado a la luz de las necesidades actuales de la creatividad. Muchas cosas que se están planteando en el campo hoy lo que buscan es, de alguna manera, construir las bases sobre lo que ya se hizo. Si bien hay muchas cosas que cambiaron en este campo, que es muy reciente, siempre cuando empezamos a pensar en este campo,
La palabra creatividad en Estados Unidos, por ejemplo, aparece en el diccionario recién en 1950. Antes habían otras palabras que se usaban para hablar de estos fenómenos, pero no era la creatividad de por sí misma. Y el hecho de que sea tan nuevo, si bien llegó a ciertas variaciones, también se busca como construir sobre lo que ya se hizo y tratar de desde ahí ampliar y complejizar. Lo más importante creo que trajo Howard Gruber al campo es entender a la creatividad como trabajo, lo cual suena oximorónico porque uno generalmente piensa la creatividad desde un lugar mucho más lúdico, de exploración, de liberación, y acá lo que él presenta es la idea de que la creatividad parte del trabajo, del compromiso de una rutina, de una constancia, de la habitualidad y la repetición, y que desde ahí es donde emerge un punto de vista particular de la persona. Cada estudio que se puede hacer a partir de la teoría de los sistemas evolutivos es único, cada persona trabaja de manera distinta, y cada uno puede desde su perspectiva y desde los casos que se van desarrollando aportar a esa metodología. Y sí es importante esto, que es una perspectiva de desarrollo. Por eso el tiempo es un factor tan importante. Distinto a lo que quizás solemos hablar de la creatividad como esa especie de relámpago fugaz que aparece en nuestras vidas, la creatividad en verdad es algo que comprende más una tormenta, un sistema del tiempo y del clima en donde hay muchos momentos fugaces de un rayo, pero que necesita ser explicado dentro de ese sistema. Y la pregunta central que él trata de contestar con su teoría es: ¿cuánto tiempo tarda una persona en pensar? ¿Cómo esa persona en su rutina diaria llega a construir un punto de vista y desde dónde y cómo ese punto de vista emerge? Una parte interesante de cómo surge esto, y un poco está explicado en este paper, tiene que ver con el trabajo que hizo Howard Gruber a lo largo de su vida, que fue tener acceso a los diarios de Charles Darwin. Él dedicó 10 años de su vida, y un poquito más, en escribir el libro que se conoció como Darwin on Man, en donde él explica su teoría y por sobre todo estudia los diarios personales de Darwin, y desde ahí explica cómo surge la perspectiva del origen de las especies. Es un trabajo muy interesante. Él pudo circunscribir el corpus para concentrarse más que nada en ciertos años de su desarrollo, y desde ahí explicar cómo fue ese proceso en donde obviamente el tiempo ocupó un rol central, en donde hubo momentos de confusión, de duda, momentos en donde Darwin, y esto Gruber lo hace muy bien, él explica que Darwin supo sentarse con su confusión y con sus dudas, que es algo que muchas veces cuando hablamos de estos temas y hablamos de estas teorías, a mí me sorprende, digo, ¿cuántas veces nos sentamos con nuestras dudas y nuestras preguntas? Yo siento que tratamos como de sacarlas del camino, de encontrar la respuesta rápido, y no necesariamente valoramos ese momento y ese proceso y esa búsqueda. Darwin no fue el primer caso que Gruber hubiese elegido. Él quería hacer otras personas, pero quizás sentía que no tenía ni la capacidad ni los recursos para hacerlo, y justamente al tener acceso a estos diarios, sintió que esta era la teoría que él podía analizar. Y la otra persona a la que tuvo acceso en su temprana edad fue a Piaget. Con Piaget él pudo estudiar el proceso de desarrollo de la persona desde una perspectiva distinta, porque Piaget obviamente estudiaba la infancia y todo el sistema de cómo ese desarrollo sucedía, y en el caso de Gruber, lo importante para él era la adultez, el momento donde había ese momento de conformidad y de alguna manera incluyeron su perspectiva y marcaron su teoría. Desde ahí, de alguna manera, hay como fuentes de inspiración centrales que hacen a su perspectiva. Por un lado está su fascinación con todo lo que tenía que ver con las fuerzas socioculturales, y acá el materialismo histórico es muy importante. Entonces él le interesaba ver toda esta cuestión de cómo a veces los sistemas y todo lo que va pasando a nivel macro marcan lo que sucede en la vida de las personas.
pero al mismo tiempo creía en esta cuestión de la agencia individual, la capacidad del individuo de marcar una diferencia, ¿no? Entonces, siempre tenía como esta referencia clásica que conocemos al tren de la vida y cómo el individuo puede subirse a ese tren o no, pero hasta qué punto el individuo también puede marcar como un impacto y afectar quizás la trayectoria de ese tren. Entonces, esa tensión, desde ese lugar, desde esa tensión surge su perspectiva, que está enmarcada hoy en un paradigma más individual de la creatividad, si se quiere, en donde el individuo es el foco, es el punto central o el lugar desde donde se estudia la creatividad. Y desde ese lugar se entiende que la creatividad tiene que ver con esta tensión entre lo que es posible y en dónde el individuo irrumpe, ¿no? Desde dónde el individuo como puede crear o traer algo nuevo. Y desde ahí es donde surge este método, que es la teoría de los sistemas evolutivos, que él la desarrolló a medida que iba leyendo los diarios y armando este libro. Un punto importante para él tiene que ver con la cuestión moral. Para él la cuestión de la creatividad es importante, pero porque hay una cuestión moral del deber, ¿no? Muy pensado más de una teoría más kantiana, en donde lo que sí él decía es, si bien uno cuando puede debe hacerlo, debe actuar en el mundo, como el mundo es tan complejo, la creatividad es un ingrediente necesario justamente para poder causar ese impacto. Y entonces desde ese lugar para él la creatividad tiene que ver con una cuestión más moral, que no necesariamente es lo clásico también de vuelta cuando pensamos en la creatividad. Y desde ahí quizás, y yo acá hago como una aclaración, cuando pensamos en la creatividad desde un lugar más educativo, es también esa moralidad y esa responsabilidad con que usamos a la creatividad. Eso es un poco cosas que vamos a discutir hoy, pero creo que esta es una parte para mí central de lo que es la teoría de él y lo que se está haciendo con la teoría de él, que creo que es muy importante. Una de las cosas que él nos deja como concepto y como herramienta metodológica es esta idea de lo que es el Network of Enterprise, que generalmente en español se lo traduce como la red de empresa, que lo que quiere decir es, de alguna forma, todas las actividades que la persona está haciendo en un determinado momento van marcando y nutriendo un punto de vista de esa persona. Digo, la persona puede estar trabajando en algo, pero otras cosas que está haciendo al mismo tiempo también impactan en ese punto de vista que emerge. Y hacer esa red, poder entender esa red, esa complejidad de cosas que va haciendo, permite construir ese punto de vista emergente de una manera mucho más efectiva. Entonces, este mapa es algo que de alguna manera permite visualizar ese trabajo y ese tiempo. Fue una herramienta esencial cuando Gruber estudió a Darwin, porque lo que él pudo documentar en esos 2 o 3 años que eligió cuando estudiaba su teoría, es que Darwin tenía la respuesta a la variación de las especies en la hoja mucho tiempo antes de lo que la pudo leer. Tiene que ver con que a veces estamos haciendo muchas cosas distintas, pero cognitivamente quizás no estamos listos para leer realmente o entender lo que está enfrente de nuestros ojos, y entonces todas las cosas que estamos haciendo suman. Desde agarrar un libro en un año y de repente agarrarlo 5 años más tarde y entenderlo totalmente de otra manera. Por más de que sea el mismo libro y por más de que estemos repitiendo el mismo texto, es algo que es importante tener en cuenta. Poder hacer este mapa permite justamente entender en esas mínimas variaciones dónde está como la clave para esa emergencia. Y también como herramienta y como enseñanza, poder también valorar como esa cuestión de la gran cantidad de aspectos que conforman nuestros puntos de vista como profesionales, que también creo que es interesante. Y cómo emerge y cómo toma una vida propia a lo largo de ese tiempo. A modo de ejemplo, traje este ejemplo que está justamente en el paper que compartimos hoy, que es un poco la trayectoria de Gruber, como Gruber mismo también es interesante ver este concepto en él, ¿no? Hacer como algo más metacognitivo, pero justamente ver cómo desde las distintas áreas que él fue haciendo, de alguna manera emerge esta teoría y esta perspectiva, que creo que impactó rotundamente a lo que es el campo de la creatividad, porque antes de él la creatividad era vista como una característica intrínseca de la persona.
en donde en un Estados Unidos posguerra lo que se buscaba era a los individuos, a esos individuos únicos que tenían esas capacidades intrínsecas que había que testearlos para encontrarlos y que después había que formarlos de una manera diferente porque ellos iban a solucionar los problemas del mundo. Y obviamente, como es la cultura americana, esta cuestión de los tests y la idea de cómo de alguna manera identificar a estas personas, llevó al campo a pensar que quizás la solución tenía que ver con el pensamiento divergente, en donde si yo tengo la capacidad de agarrar una virome y encontrarle 50 usos diferentes, eso es la creatividad. Y hoy un poco se piensa que la creatividad tiene que ver en verdad con una gran idea, no con 50 variaciones de esa idea. Entonces, digo, si estamos midiendo eso, estamos midiendo la creatividad. Entonces, creo que desde ese lugar, su perspectiva permitió como darle como vida y cuerpo a la creatividad para que sea significante, no solamente para la gente que le interesaba la creatividad, sino, como les digo, a muchas otras personas que también están involucradas e interpeladas por la creatividad. Y desde esta red, de alguna manera, se ve eso, ¿no? Cuando él hizo una entrevista que también está publicada en un paper, y ahí él decía que en verdad él no había buscado estudiar la creatividad, no es que él dijo, este es mi campo. Él estaba interesado en la percepción, en el pensamiento en general, estudió mucho la teoría del Gestalt, llegó a Piaget para estudiar el desarrollo, y desde ahí de repente estaba estudiando un fenómeno en donde lo único que podía decir ese fenómeno es que era creativo, pero fue algo emergente, fue algo que sucedió después. Incluso, bueno, como digo, con Darwin fue como algo que tuvo acceso a eso y lo empezó a estudiar, y desde ahí fue que encontró como esa beta en donde Darwin, de vuelta, no es alguien que consideramos necesariamente creativo de la manera tradicional, porque muchas veces la creatividad está asociada a las artes, a otras áreas de conocimiento, y sin embargo, encontrarlo en la ciencia es algo revelador y que nos cambia la perspectiva, porque por más de que, como él bien decía en su libro, por más de que probablemente alguien después hubiese descubierto la teoría del origen de las especies, el hecho de que Darwin lo hizo en ese momento aceleró el proceso de conocimiento de una manera radical que después impactó en cómo se fueron dando el resto de las cosas. Entonces, sí hace un impacto ese aporte que hace ese individuo, y justamente desde ahí es interesante poder estudiarlo y aprender de ese proceso. Y una cosa que sí es interesante y que creo que es algo que de alguna manera permanece, continúa en la actualidad, es este gran aporte que él hizo desde los sistemas complejos. No es el único, de hecho, un contemporáneo a él, que se llama Csikszentmihalyi, Miyahi Csikszentmihalyi, también estudió a la creatividad de los sistemas complejos, pero de vuelta, Gruber lo hizo de una perspectiva mucho más individualista, probablemente, y él mismo lo dice, a raíz de haber trabajado tanto tiempo con Piaget, que estudiaba al niño y se concentraba en el niño. Csikszentmihalyi, que es como considerado como del otro espectro, del otro extremo de lo que es el paradigma de la creatividad más sociocultural, es como que lo estudia más como una cuestión más sistémica, en donde sucede entre la intersección entre el individuo, el dominio cultural y el ámbito profesional. Pero lo importante es esto, ¿no? La cuestión de los sistemas complejos como algo que surge desde él, así como en Csikszentmihalyi, y que hoy el campus también está tratando de plantearse y entender, y que para mí en su momento, cuando empecé a leer estas teorías y a descubrirlas, fue revelador, porque era algo que en comunicación veíamos desde muy temprano, y a lo cual Verón adhería y traía muy, muy firmemente a su perspectiva. Entonces, creo que enriquece mucho esta perspectiva y permite como entender esta cuestión de que hay un individuo, pero hay un individuo en un sistema que también debe acompañar y que debe navegar. Y desde acá, un poco lo importante de las palabras claves, como de alguna manera su teoría, antes de entrar al método en sí, es esta cuestión, ¿no? Él lo que dice es, el individuo es parte de un sistema, y desde ahí él tiene como la capacidad de romper, casi como
como por momentos, como disociarse de ese sistema a partir del propósito que va haciendo, que es como el motor del resto de los subsistemas, que son el conocimiento y el afecto, y desde ahí encontrar su capacidad de agencia, esa capacidad de agencia que lo contacta con su aspecto más moral, y desde ahí donde emerge su punto de vista. Y de vuelta, ¿no? La persona tiene la capacidad de desarrollarse dentro del mundo de lo posible, obviamente, con los recursos que están enfrente y entendiendo la importancia de esos recursos. Porque obviamente la percepción y la atención son dos cosas diferentes, digo, como uno cuando atiende elige no mirar todo el resto de las cosas que están alrededor y pierde ciertas cosas y gana otras, entonces la cuestión de la atención ocupa un rol muy importante y también uno cómo elige usar esos recursos puede impactar de manera trascendental, como lo que les explicaba al principio con el tema de que él pudo elegir a Darwin y pudo hacer algo con ese caso y al mismo tiempo complementarlo con las perspectivas y las cosas que iba trabajando con Piaget al mismo tiempo. El cambio se da por medio de la continuidad, es un aspecto esencial e importante de la teoría y que creo que también es un aprendizaje para el resto de las personas cuando leen su teoría. Cuando nosotros nos cruzamos con una nueva idea o nos surge una nueva idea, no borramos de nuestra cabeza todo lo otro que sabemos, porque de lo contrario perderíamos nuestra identidad diario. Nuestro proceso cognitivo nos permite, de alguna manera, ir variando pequeños aspectos de una manera muy lenta, con el tiempo, para justamente poder incorporar las ideas nuevas al momento y al tiempo adecuado cuando estamos listos para incorporarlas, y para poder mantener también la coherencia de nuestra como individuos. Entonces, el hecho de que Darwin no haya podido encontrar o ver la respuesta a lo que estaba buscando en el momento en donde la escribió por primera vez, es algo que probablemente pase a más de un caso y que sea normal en nuestro desarrollo. Lo que pasa es que no lo percibimos y no reparamos en eso. Y de vuelta, creo que es algo que yo hoy en día cuando puedo dar estas clases y cuando yo descubrí esta teoría como alumna, creo que es algo revelador. Saber que alguien como Darwin tuvo sus momentos de duda, que supo sentarse con sus errores, entender de esos momentos, que no siempre tuvo la respuesta, como poder encontrar ese proceso. E incluso hoy como investigadora muchas veces nosotros tenemos que saltar de paper en paper y condensar un montón de información y sintetizar, que es algo súper complejo, que parece súper fácil en un montón de cosas, pero al contrario, es muy complejo. El tiempo nos permite detener solamente en las ideas de esas personas. Y nos perdemos ese proceso que hay detrás de esas personas, que es súper rico y que agrega vida a todas las ideas que estamos discutiendo y viendo. Entonces, si bien obviamente no digo que vaya a ser fácil después de esto hacerlo, a veces es revelador cuando uno tiene tiempo de poder entender toda la historia que hay detrás, y creo que incluso de Gruber mismo es muy rico ese proceso y esa forma de entender al individuo. Creo que hay algo que para mí es importante de estos estudios de casos, que es que si bien es algo teórico, si bien es algo de una herramienta de investigación, de alguna manera termina como impactando en el individuo que lo estudia y que lo hace. Porque inevitablemente después uno empieza a pensar en su red de empresa, en su afecto, en su conocimiento, en su propósito, en su punto de vista. Digo, todo eso se vuelve como algo mucho más cotidiano que está de alguna manera consciente o inconscientemente presente en el desarrollo. Bueno, acá quería hacer una mínima, de alguna manera, mención a cómo yo apliqué esta teoría a mi trabajo de tesis. Mi trabajo de tesis doctoral surgió primero por una experiencia laboral que tuve en el 2013, que fue poder asistir a Eliseo Verón en dos materias. Una fue comunicación, que fue la que cursé con él, que fue el primer año que él la dio en la carrera en su momento, allá también por el 2003, y la segunda fue historia de la mediatización, que justo él estaba escribiendo el libro Semiosis 2 en ese momento. Entonces, para mí fue muy interesante ver, muchas cosas. Primero ver cómo
cómo Verón podía, de vuelta, visibilizar estos espacios de dudas y de preguntas, porque él quería hacer una materia sobre el fenómeno mediático, y él me decía, todavía no sé bien cómo definirlo, y quiero dar esta materia, y lo voy a definir así, pero quiero también ver qué preguntan los alumnos al respecto, porque quiero ver si algo que ellos me dicen puede llegar a impactar o cambiar algo de la teoría como la estoy pensando y la estoy escribiendo en mi libro. Y esas cosas a mí me fascinaban porque no solamente aprendía de su teoría, sino aprendía de la manera que él pensaba. Siempre me pasó eso. Yo siento que cuando uno se sienta en una clase y ve un buen profesor dando clases, es claro no solamente lo que está impartiendo, sino todo el bagaje de cómo piensa que hay detrás. Y en Verón era fascinante, porque hay muchas cosas que obviamente yo no entendía, y yo siempre decía que había como una sonrisa, cuando él se sonreía de una manera inteligente, y creo que era eso, ¿no? Pero por otro lado, esa gran capacidad de aprender de todos los lugares. Y bueno, parte de esa experiencia y esa perspectiva de él de pensar a la comunicación desde un lugar mucho más cognitivo que muchas de las otras carreras que vi y muchas de las otras teorías que vi. Digo, él era muy consciente de la parte cognitiva, y a mí siempre me encantó mucho la educación, entonces para mí era como el ancla perfecto en la carrera. Me permitió decidirme a hacer esta maestría en Columbia de Ciencias Cognitivas, en donde descubría la creatividad, y pude justamente estudiar con Michael Hanson la creatividad, en donde el primer texto que surgió en esa maestría fue Bateson, con lo cual fue como gracioso porque fue el primer texto que me enseñó Verón, y bueno, en parte hice cuando hice mi maestría en Columbia, hice mi primer tesis sobre Gregory Bateson, y sobre esa experiencia, sobre esa tesis, construí mi tesis doctoral, que es un poco, se llama Pasos hacia un paradigma participativo de la creatividad, que voy a explicar qué es, y se hacía un análisis de ecología de mente del Liceo Verón. Lo que yo busqué fue entender cómo pensaba Verón, cómo Verón de alguna manera estaba marcado quizás por la forma que Bateson también pensaba el campo, que no es lo usual, ¿no? Porque generalmente Verón era súper persiano, y para él Peirce era la base de todo, pero creo que cuando uno empieza a hacer como ese proceso, entiende que Bateson ocupó un rol central para que Verón descubra a Peirce, y para que después también pueda desarrollar sus ideas de una manera mucho más orgánica. Busqué hacer una síntesis, porque de vuelta, ¿no? Este es el trabajo de la investigación, y es hacer síntesis, y es lo que decía Gruber, que la síntesis es un trabajo difícil y es creativo en sí mismo también. Y bueno, todas estas experiencias personales fueron como marcando esta perspectiva. Y de vuelta, como retomar esta idea del significado que va fluyendo de los textos de Verón, y entender que si yo estudiaba Verón en sí mismo no iba a poder llegar a lo que quería decir, que era esta cuestión de entender este vaivén y este diálogo que existía entre estos dos grandes pensadores del campo de la comunicación. Entonces, lo que hice fue usar la metodología de la creatividad, de la teoría de los sistemas evolutivos, también complementada con otros paradigmas de la creatividad, como para tener algo más completo y desde otras posturas, pero sobre todo usando esta teoría, y desde ahí usé lo que es el corpus de Verón en relación y en diálogo con el corpus de Bateson, para poder entender cuáles fueron sus aportes al campo. Verón en ese sentido es interesante porque su gran aporte, que es el modelo de la simbiosis social, tiene la cuestión de los sistemas complejos en el corazón, al presentar esta no linealidad que existe entre las condiciones de producción y las condiciones de reconocimiento. Este quiebre como que permite entender la linealidad de manera clara. Y creo que él entendía esa complejidad, que de vuelta creo que Bateson fue un gran factor desde ese lugar. Y también esta cuestión de cómo uno cuando crea algo, cuando piensa en algo, surge de lo que ya conocemos y lo que ya sabemos. Y esto es algo que es importante, y yo también siempre creo que trato de compartirlo cuando hablo de la creatividad, porque muchas veces se vuelve a esta metáfora también peligrosa. Aparte de la lamparita, existe esta metáfora peligrosa que es la caja, ¿no? Y cuando uno dice, bueno, ¿qué es la creatividad? Bueno, es pensar afuera de la caja. Y bueno, ¿qué es la caja? Si la caja es la cabeza y es el conocimiento, y pensamos afuera de eso, digo, es como peligroso. Y muchas veces
muchas teorías de la educación marcan este camino. Digo, muchas veces hay personas que vienen y dicen, no, porque la educación está arruinando la creatividad en nuestros hijos, en nuestros alumnos, y tenemos que salir de los dogmas de la educación. Y justamente estas teorías y estas ideas muestran que el conocimiento es la base de la creatividad. Que si no hay conocimiento, no hay creatividad. Entonces, si la educación empieza a responder a lo que cree que es la creatividad y no entiende que la función es impartir el conocimiento sobre el cual se va a dar la creatividad, estamos perdidos. Y justamente entonces, lo importante es esto, ¿no? Ver cómo la síntesis y la combinación de los conocimientos y cómo eso da lugar a una nueva teoría, pero siempre desde lo que ya existe, siempre desde lo que ya sabemos y conocemos. Incluso yo lo pienso para lo que es la actualidad y todo lo que implica la pandemia y la disrupción que hubo en nuestras vidas. Digo, muchas de las soluciones que van a surgir, si bien van a ser distintas y va a ser otra cosa, va a tener que depender de lo que ya conocemos y lo que ya sabemos. Y una cosa que también estuvo ahí en mi tesis, aparte de la cuestión de la complejidad, la cuestión de este mundo de ideas que conversan y que conviven, es el impacto de la creatividad. Me sorprende, y me pasó, porque no fue algo que yo planeé, pero cuando empecé a como conectar la metodología de la creatividad con las ideas de Verón, me di cuenta que hay mucho de la teoría de Verón y todo lo que él dijo, que son cosas que se están discutiendo en la actualidad en la creatividad, y que son centrales y discusiones que están sucediendo, y en donde la teoría que él pudo hacer es de gran importancia y significado. Entonces, creo que desde ese lugar para mí fue súper rico ese proceso, porque lejos de tener que justificar por qué estoy en los dos campos, es clarísimo que hay una conexión muy fuerte actualmente entre ellos, y que es necesaria como hacer visible. Bueno, la metodología de la tesis fue más que nada trabajar sobre el corpus. Obviamente que tuve que categorizar los textos, habían textos que hablaban más de qué pensaba Verón y había textos que hablaban de cómo pensaba Verón, y acá para mí también fue súper rico poder estudiar de fondo libros como Efectos de Agenda o Espacios Mentales, que quizás no son los textos clásicos de la teoría de él, pero que eran los textos que abrían al mundo del pensamiento de él y que enriquecían mucho más volver de vuelta a leer Semiosis Social 1 y Semiosis Social 2. Entonces para mí esa cuestión fue muy, muy interesante, porque pude ver en él un autor muy lúdico que sabía cómo descubrir espacios en su pensamiento y tener esos lugares visibles de las dudas, de las preguntas, y que incluso hasta en su último libro, ¿no? Que él decía, yo siento que estoy cerca de una puerta, no sé si el lector estará de acuerdo conmigo, si la pude abrir o no la pude abrir, digo, pero como esa cuestión siempre de ir explorando y jugando con sus ideas. Creo que desde ese lugar era muy interesante poder leer ese corpus así, y poder también ver esos orígenes en muchas de las cosas que decía Bateson. Esto es simplemente un resumen de algunas de las ideas centrales que pude discutir. Quizás lo que quería mostrar más que nada con esta esquematización es no solamente los lugares en donde Bateson y Verón se parecían, sino en los momentos donde también habían quiebres. Porque en esos quiebres, en esos lugares donde Verón discutía las ideas de Bateson y decía, bueno, acá no estoy de acuerdo, y justamente argumentaba que había ciertos momentos de inconsistencia de la teoría de Bateson con respecto a posturas más dualistas, y quizás momentos donde cuestionaba el rol del observador, que para Verón era tan importante. Creo que en esos momentos donde él pudo encontrar esos quiebres es donde él pudo hacer avanzar el campo desde otro lugar, ¿no? Donde Verón pudo decir, bueno, en estos pequeños espacios es donde yo aporto y traigo una nueva parte a esta síntesis que estamos haciendo, ¿no? Y ahí aparecían quizás Peirce, aparecía Luhmann, que también surgió después en su teoría, pero justamente al ver el mapa de cómo se van concatenando las ideas y cómo él va aumentando sus fuentes bibliográficas y complementando sus posturas, es desde ahí donde se ve cómo él va teniendo este punto de vista emergente. Que interesantemente, y esto un poco también es una cita de Bateson, Bateson en su última clase magistral, antes de morir de cáncer, él dijo que
que a veces la vida de un académico no es llegar a un nuevo destino, a un destino distinto, sino volver al principio y entenderlo verdaderamente. Y creo que el hecho de que el último libro de Verón haya sido Semiosis Social 2, justamente le da total significado a Semiosis Social 1, en donde él amplió el espectro de lo que estaba estudiando, lo complejizó, porque de repente el tiempo que estudió se volvió enorme, porque empezó en el origen del hombre, con la primera flecha, y terminó en la actualidad. Y sin embargo, hacer ese recorrido le permitió entender mucho más la complejidad y el fenómeno que estaba estudiando realmente. Entonces, desde ese lugar creo que es muy importante el cambio de escala que pudo hacer a partir de esta perspectiva. Y bueno, de vuelta, ¿no? Esta cuestión de que cuando uno hace la teoría de los sistemas evolutivos, no lo hace para que el conocimiento que se extrae de esos casos se transfiera a otro, sino más bien para que ese caso informe a la metodología directamente, porque obviamente cada caso es diferente. Y entonces hay cosas que la cuestión de la obra de Verón habla fuertemente al campo de la creatividad, sobre la importancia de la materialidad, al decir justamente que toda comunicación es mediada, incluso la oral, sobre los espacios mentales, y cómo esta cuestión de la construcción de los mundos, ¿no? En espacios mentales él habla de la construcción de mundos, que justamente ahora voy a hablar de por qué es tan importante en la creatividad hoy, y esta cuestión del juego de los autores y cómo justamente todo lo que va avanzando en el conocimiento se basa y sale de lo que ya existe y lo que ya se conoce. Entonces el paper justamente repara al final en esta cuestión del legado de Gruber, que lejos de dejar de ser vigente por haber sido un paradigma más individual, y acá quiero hacer la salvedad, no es un paradigma que tenga que ver con el individualismo, sino con la individualidad. El individualismo entendido más como una corriente que hace centrar en el individuo y nos hace creer que existen estos genios solitarios que están cerrados en un cuarto y que leen y escriben en la nada, y en donde en verdad lo que hay es una individualidad. Hay una persona que tiene una agencia, que tiene una individualidad, que aporta a un otro, en donde ocupa un rol dentro de un contexto, y desde ahí es donde surge la creatividad, ¿no? Porque una de las cosas que sí se está estudiando y de alguna manera fomentando es pensar la importancia de lo que es el pensamiento, que justamente surge desde Bateson, es una perspectiva más distribuida del pensamiento, que justamente acá es uno de las corrientes actuales de la creatividad, que está hecha por Vlad Glaveanu, que él diseñó un modelo que se llama el modelo 5A de la creatividad, y que trabaja hoy en Ginebra, es director también de la carrera allá, y él lo que decía es que nosotros no pensamos con nuestro cerebro, ¿no? con nuestra cabeza, pensamos a partir de nuestro cerebro con todo lo que nos rodea. Y esto también es algo interesante e importante a tener en cuenta muchas veces cuando pensamos en la educación, porque digo, yo literalmente también un montón de veces como que uno se circunscribe a esas imágenes del cerebro trabajando, pero es verdad que en verdad hay cosas que suceden de manera consciente y hay muchas, como decía Bateson, que suceden de manera inconsciente. Y entender ese proceso implica entender toda la distribución de ese proceso cognitivo. Y después hay otra corriente, que es la corriente participativa de la creatividad, en donde Hanson es uno de los autores más importantes, que también está Edward Clapp, que trabaja en Harvard, y ambos tratan de hablar de la creatividad como un proceso participativo, en donde las personas ocupan distintos roles que no son ciertos roles, sino que van variando, y en donde entonces educar para la creatividad se convierte en un desafío mucho más rico. Porque si antes educar para la creatividad era testear y encontrar a uno o dos individuos dentro de una clase, educar para la creatividad desde la participación es encontrar la potencialidad en todos nuestros alumnos, para que puedan de alguna manera ocupar distintos roles en distintos momentos y que todos juntos encontremos de manera distribuida ese aporte que queremos hacer.
Y si bien obviamente que hay creatividad con C mayúscula, donde hay eminencia, también hay creatividad en la diaria, en los momentos en donde un alumno descubre una teoría que cualquiera de ustedes le está enseñando, hay creatividad. En el momento que esa persona puede entender, esto es lo que me quiere decir, y por esto es importante. Y claro, y tiene que ver con esta materia y esta conexión que yo hice, y todo ese proceso es un momento creativo para ese alumno. Y es importante y hay que marcarlo de alguna manera. En el 2019, muchas de estas personas, Glaveanu, Hanson, y hay muchos otros más que están en distintas partes del mundo, hicieron un manifiesto en donde también trataron como de marcar ciertas cuestiones que para ellos eran esenciales que se repitan a lo largo del mundo en distintas universidades para justamente encontrar esta cuestión más distribuida de la creatividad, entenderlo como un proceso que es significativo dentro de una cultura y dentro de un momento, entender también la importancia del campo y de cómo se va de alguna manera sedimentando lo que se va haciendo, reinterpretando y usando. Y de vuelta, no ir ni un paradigma totalmente individual ni totalmente sociocultural, sino encontrar un punto medio, ¿no? Como entender al individuo dentro de ese contexto y ese diálogo que de alguna manera hace la persona cuando crea algo con el mundo, porque eso finalmente es lo que pasa, ¿no? El individuo quiere crear algo, pero en diálogo con un otro y con los materiales también, ¿no? Esta parte también es importante y a veces no lo tenemos en cuenta, y en ese sentido Verón creo que era como muy, muy fiel a eso, lo tenía muy en cuenta cuando explicaba la escritura, y cómo había cambiado nuestro pensamiento con la incorporación de la escritura, con el fenómeno mediático también, cuando explicaba la cuestión del arco y la flecha, cómo los objetos sedimentan cierto aspecto de nuestro pensamiento, ¿no? o permiten como de alguna manera sostener la idea para que el cerebro descanse y piense algo más complejo, o suba el nivel de abstracción a otra cosa, que también es interesante. Bueno, en parte todo esto, en el 2019, ya hace un par de años, Hanson nos convoca a nosotros, a varios alumnos de él, y bueno, yo ya había terminado, pero sabía que yo estaba haciendo mi tesis, a participar de como un research group que está funcionando en la actualidad, que pertenece a lo que es el International Society for Study of Creativity and Innovation, y que sacó un primer libro el año pasado, donde estudiaba la creatividad y la educación improvisada, ¿no? Y de vuelta, como esta cuestión más oximorónica, ¿no? No que la educación sea improvisada, pero esta cuestión de pensar muchas veces en la improvisación como algo que requiere conocimiento, que requiere reglas. Desde el teatro, cuando surgió por primera vez, a incluso en la actualidad. Hay una metáfora muy linda que está en el libro que tiene que ver con cómo transitamos la vida, y la vida muchas veces transitada por los casos que son desarrollados, que hay muchos, ¿no? Está desde Mao hasta Adrián Feria en la cocina, hay una señora que teje también, que es muy conocida, digo, hay como una gran variedad de casos, pero una de las cosas que son importantes visualmente es esta cuestión de cómo viven estos individuos la vida que se aplica a nosotros, que es caminar de espaldas a un futuro que no conozco, mirando a un pasado que me da de un montón de herramientas y de conocimientos para caminar. Si bien no sé lo que viene, yo uso el pasado y todas mis experiencias y mis conocimientos para avanzar. Y bueno, la idea y la propuesta hoy es empezar a trabajar en un segundo libro que saldría de acá al 2023, y la idea justamente es abordar nuevos casos en donde Bateson va a ser un caso esencial, y donde probablemente se estudie también a su hija, que es Mary Catherine Bateson, que también escribió mucho sobre la creatividad. Era hija de Bateson y de Margaret Mead, que también fue una antropóloga que cambió el campo y que es tan conocida. Y desde ahí también entender los roles de la creatividad, ¿no? Y si el primer libro habló de cómo el poder se aplica y funciona en la creatividad, el segundo busca más entender qué cosas puede decir el campo de la creatividad sobre el poder.
Entonces por eso también está toda la cuestión del poder como base del texto. Pero bueno, estamos recién en las etapas de la propuesta y empezando a investigar cómo vamos a ir armando el caso y el libro en general. Quizás como modo final a la reflexión y a las cosas que fui discutiendo, me gustaría como compartir lo que para mí es esencial, y yo veo hoy, habiendo cursado la materia en su momento de lo que es esta cuestión de los sistemas evolutivos, habiendo investigado y trabajado en estas teorías quizás por un tiempo ya, tanto a nivel de maestría como a nivel de lo que fue mi tesis doctoral, y siendo hoy profesora, tanto de grado como de posgrado, porque sé que esta materia impacta de manera diferente en los dos momentos, pero muy diferente. Porque a nivel maestría es como que de repente, con las charlas de la creatividad, primero es desarrollar una conciencia, ¿no? A partir de las distintas teorías, que también es como raro, porque como que todos están esperando los 7 pasos hacia la creatividad, y yo les vengo con teorías, paradigmas, ideas, que sin embargo crean esa posibilidad. Desde la teoría, como decía Verón, es donde surge todo, porque si no, como él decía, no se puede ni salir a almorzar. Y es cierto que hay muchas cosas de la teoría que es poderosa. Yo veo eso, veo que los chicos se sientan, los chicos, bueno, los adultos de maestría son adultos, pero que de repente vienen y dicen, claro, esto que yo puedo hacer, o esta forma de pensar me impacta a mí y tiene que ver conmigo, y yo puedo hacer mi aporte de la creatividad. Y no tiene que ver con encontrar un rayo en una tormenta, que es muy difícil, o romper una caja. Tiene que ver con el trabajo, con lo habitual, con lo cotidiano, con la repetición. Tiene que ver también con la liberación de no pensarlo desde la individualidad. Había una entrevista muy interesante a la autora de Eat, Pray, Love en su momento, que ella decía, bueno, yo escribí mi gran éxito en los 40, y de repente la gente está viendo, bueno, ¿y ahora qué otro libro escribís? Y eso le generó una presión enorme. Empezó a estudiar la creatividad y empezó a entender también que a veces la creatividad no es nada más este genio que uno tiene que tener siempre, sino que justamente ocupar distintos roles de distintos momentos. Ella volvía al origen, a los tiempos más antiguos, y decía que a veces en su momento la creatividad, la inteligencia no era vista como algo que estaba en el cerebro de la persona, sino un murmullo de un dios que de alguna manera le inspiraba. Entonces, de vuelta, esta cuestión más de cómo pensar las ideas para que no se conviertan en una obligación o en un peso, sino en algo liberador. La cuestión del error y la duda, para mí eso es esencial también, ¿no? Poder hacer visibles estas cosas, hasta incluso en los pensadores más avanzados y más inteligentes, que a veces uno de vuelta como que ocupa ciertos roles como docente, sino uno no quiere como admitir esos momentos o esos espacios de duda. Yo me acuerdo que la primera vez que me senté con Verón y me dijo, bueno, ahora vos vas a dar las tutoriales, y me acuerdo que me dijo, si vos no sabés algo, deciles que no sabés. Y en ese momento lo tomé como un buen consejo, pero hoy, mirándolo a la luz de la teoría, digo, realmente es un consejo importante. Digo, y no debería ser algo que nos quite mérito como profesores, y no debería ser algo que le quite mérito a los alumnos. Creo que es la importancia de visualizar un proceso, porque visualizar el proceso permite visualizar la complejidad del sistema también. Y esta cuestión del tiempo, el tiempo como un factor esencial al pensamiento. Bueno, el valor de la herramienta como método también es importante. Todas estas experiencias que yo tuve fueron a nivel de posgrado, y yo hoy estoy dando esta materia en grado. Y los expongo a los chicos a que investiguen por 6 meses a una persona y lo hagan con la rigurosidad del método, y lo han hecho muy bien. Y entienden y aprenden un montón de las personas, y estos pensadores después los acompañan. Como que yo siento que a mí Bateson me acompañó toda la vida, y haber hecho el caso lo hizo mucho más posible, y Verón también. Yo creo que más allá del detalle de cada uno de los textos que leí, yo me llevo esa impronta de esa forma de pensar, que creo que obviamente uno nunca va a llegar a ese nivel, pero que es inspiradora y es iluminadora. Y también comprender la importancia de la creatividad de la mano de la educación, ¿no? Esto para mí es como un valor esencial, y esta parte más moral de la creatividad.
o sea, hablar de la creatividad con su complejidad, con la cantidad de corrientes de teorías que existen y que la definen, en donde obviamente hay momentos de claroscuros, lugares peligrosos que por ahí el discurso público ha hecho de la creatividad, desde estas metáforas a estos genios solitarios que tienen que sufrir y tienen que vivir una vida terrible para poder producir grandes cosas, que tampoco es real, y que tampoco es lindo, tampoco creo que es positivo que les eduquemos eso a nuestros alumnos, y que la creatividad no pertenece a ciertos campos disciplinares. No es que si yo no estudio diseño, o no estudio arte, o no estudio actuación, no me merezco estudiar creatividad. No, la creatividad es de las ciencias, es de la comunicación, es de la política, es de todo, porque tiene que ver con nuestra esencia y con nuestra persona. Y justamente como invitarlos a ser parte de ese cambio, ¿no? Como invitarlos a ocupar distintos roles y a enriquecerse en ese proceso. No a tener 5 soluciones distintas para un problema, sino a participar, a hacer contribuciones dentro de un contexto y aprender del otro. Y desde ahí es donde surge el propósito, y desde ahí es donde pueden tener un impacto y cumplir un rol en la complejidad del mundo que les toca vivir. Así que bueno, creo que hablé mucho, pero este es como un mínimo resumen de algunas de las ideas que me parece que son para mí interesantes e importantes en cuanto a aprendizajes que yo pude ir haciendo de vuelta como alumna, como investigadora y hoy como profesora, que siempre cuando termino las materias le digo a mis alumnos, ahora tienen ustedes un rol y una responsabilidad de poder impartir al resto. La próxima vez que alguien les diga, bueno, sean creativos, frénenlos y díganles, bueno, pero pará, ¿qué quieres decir con la creatividad? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo la puedo ver? Tener esas preguntas previas es el primer paso a poder llegar a hacerlo. Y creo que eso es importante. Así que gracias por el tiempo, porque para mí es muy importante poder compartir esto. Bueno, muchas gracias, Ana. Supongo que ha generado preguntas, yo por lo menos tengo, pero abro el espacio para las y los colegas. Bueno, empiezo yo, entonces. La verdad es que me hiciste pensar bastante, Ana. En principio, es cierto, me recordaste un poco más tu tesis cuando la presentaste en la defensa, y recién de alguna manera me desafiaste, porque esta mañana en clase yo les pedía a los estudiantes de uno de los cursos que fuesen creativos, y que fuesen creativos en 10 minutos. Y confieso que fueron muy creativos, porque la consigna era hacer un eslogan con determinadas restricciones, y los resultados fueron creativos. Entonces, a mí, cuando leía el paper que ustedes elaboraron, se me ocurría pensar que más allá de esta propuesta muy interesante de darle valor al tiempo que requiere el pensamiento, que eso es algo que parece contradictorio con la actualidad, ¿no? Que pide todo para ayer. Se me ocurría preguntar cómo se aplica esta visión de sistemas evolutivos, de pensamiento creativo, a la creatividad práctica concreta de todos los días. ¿Cómo llevamos este pensamiento? Bueno, en mi experiencia gran parte es esto, o sea, el hecho de que vos hayas pedido una consigna así me parece que está bien, no es que no se puede hacer eso, pero sí quizás como un paso previo les diría como, bueno, primero, ¿qué es lo que querés que ellos hagan siendo creativos en ese momento? Porque obviamente no podemos comparar un proceso de una consigna con el trabajo del origen de las especies, y está clarísimo, y esto es un poco porque hay distintos niveles de creatividad,
en donde todas son importantes, no es que una importa menos que la otra. Pero después hacer visible en una clase, por ejemplo, una de las cosas que se están estudiando hoy en día es esta cuestión de la biografía de la idea, ¿no? Entonces, nosotros generalmente cuando impartimos una teoría, la impartimos desde un autor. Y decimos, bueno, este autor dijo que, y bueno, a veces lo que se propone, un ejemplo, hay miles y hay miles más que se pide, que el campo está pidiendo que se desarrollen, porque de vuelta hay cosas que son muy recientes, pero lo que propone Clapp con la biografía de la idea es, ¿por qué no pensar a las ideas como la base para poder estudiar algo en vez de las personas y desde ahí ver todo ese flujo y ese desarrollo? Desde ese lugar creo que es interesante quizás como cuando uno lo visualiza y de vuelta parece algo como súper simple visualizarlo, pero el desarrollo de los chicos en la clase se nota cuando ellos empiezan a entender toda la cuestión de la creatividad que hay detrás. Y a veces me los cruzo quizás al año siguiente y me dicen, bueno, no, porque ahora pude hablar con tal persona y desarrollo. Entonces, creo que tiene un impacto esta teoría. Momentos trágicos donde uno dice, ¿existe la creatividad o no existe? También, ¿no? Estos debates constantes, pero creo que desde un sentido mucho más reflexivo y crítico. Porque lo que pasa hoy en día es que se idealiza mucho la creatividad y no se sabe ni por qué. Y ahí eso es lo peligroso. Entonces, desde ese lugar. Y una preguntita más mientras Eugenia escribe su pregunta en el chat, solo para confirmar. Cuando leí el paper no me quedó del todo claro, quizá no lo leí bien, el tema de la moralidad en Gruber, pero vos hoy lo asociaste, entiendo por lo que dijiste, al imperativo categórico de Kant. ¿Es así? Así relaciona la moralidad como como un axioma de generalización, digamos, algo que todos debemos hacer. ¿Es así? Claro, de vuelta volviendo a esta idea de lo posible, ¿no? Lo que Gruber decía es, si el individuo puede hacer algo, es su deber de alguna manera hacerlo. Sí. Y ahí un poco Darwin es el caso perfecto, porque Darwin escribe primero el origen de las especies, pero nunca menciona al hombre dentro de esa historia, y tarda 10 años más en introducir digo, como que él sabía el contexto en el que estaba, él sabía lo difícil y lo complejo que iba a ser para él decir eso. No sé si es que esperó 10 años para ver si alguien más se animaba a decirlo, cuando se dio cuenta que nadie más lo iba a decir, él tuvo ese deber de hacerlo, entonces creo que tiene que ver con eso, con que de repente a veces el trabajo creativo es el trabajo que más miedo y que más evitamos hacer. A mí me pasó también yo elegí hacer la tesis sobre Verón en algún momento, dije, bueno, en verdad la tesis que debería escribir es esta, pero es como intimidante elegirla, y bueno, no, era esa la que tenía que escribir. Y creo que muchas cosas de manera cotidiana nos pasa en muchas áreas de nuestras profesiones. A veces lo que más evitamos es por donde tenemos que empezar. Y creo que desde ese lugar es la cuestión moral, no en un sentido tan... Pero de vuelta. Claro, no, claro. Y después pensando esta cuestión de la moralidad como esta cuestión de este debate más consciente de la creatividad. Eso me parece que es importante. Porque lo que más estamos, creo que los que estamos en el campo, lo que más vemos es esta cuestión de la idealización por idealizar la creatividad y el impacto que tiene ese discurso en el resto de las cosas que no es positivo. Entonces también tiene que ver con eso. Son las dos cosas. Se suele decir que lo que se separa más de lo que ya fue dicho es lo que puede generar mayor controversia. Si uno repite lo que dijeron otros, que han sido consensuados y aceptados y aprobados, bueno, está dentro de lo aprobado, consensuado y aceptado, pero no trae nada nuevo. Dice Eugenia, ¿hay algún ejemplo de experimento que compara este tipo de enseñanza con enseñanza más tradicional para medir resultados, niveles de aprendizaje?
Bueno, es como el gran debate. De hecho, en una semana hay como toda una conferencia que se va a hacer en Italia, que lo van a pasar por Zoom también, sobre cómo se mide la creatividad. Entonces, es una cuestión. eh, yo lo que puedo decir, cuantificable, es muy difícil, la verdad, que yo creo que un poco, y Hanson en esto es como muy tajante, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el pensamiento divergente no llega. Hubo un test que se hizo en los 70 en Estados Unidos de Torrance, donde se siguió a los alumnos por como 14 años del colegio en adelante y vieron quiénes habían sido como potencialmente los más creativos y desde ahí vieron si se... Digo, y fue toda una cuestión compleja que después tuvo un montón de sesgos y tampoco como contribución fue esencial. Pero creo que hoy los tests están viciados, entonces creo que tiene que ver con estos como cambios de cómo enseñar. Desde la biografía de la idea, por ejemplo, yo actualmente estoy también siendo parte de un equipo en la Austral que está trabajando con una teoría que se llama World Making, en donde tratan de desarrollar el futuro, tratan de pensar el presente a partir de un desarrollo de un mundo del futuro, a partir de como ciertas consignas y pensando, usando como una especie de teoría, de metodología que se basa sobre una mandala, en donde el sistema complejo está como detrás de la mandala. Eh, y se le da una consigna de que, por ejemplo, creen el mundo en el 2300, que está lleno de basura, y expliquemos de alguna manera cómo llegamos a ese futuro. Y creo que experiencias así podrían llegar a marcar ciertas formas de cómo hacer que el alumno llegue a esa forma de entender la cuestión de la materialidad, la cuestión de la inmersión, del sistema complejo, de la creatividad como un lugar donde el individuo ocupa un rol. Creo que hay métodos y herramientas, no hay una que esté testeada. Eh, sí, doy fe de que enseñar la metodología de los estudios de caso y hacer que los alumnos hagan ese recorrido teórico ayuda un montón, allana un montón de camino. Y creo que un poco la necesidad de Hanson de escribir estos libros con nosotros, con sus alumnos, es un poco visualizar ese proceso. Y creo que desde ese lugar a nivel educativo también es importante tenerlo en cuenta. Pero no es que haya un método únicamente. Mi pregunta asociada a esto es que existen las escuelas Waldorf, por ejemplo, o Waldorf, para ser más correcta. Y en esas escuelas, entiendo, se trabaja mucho más sobre la creatividad y la individualidad, no el individualismo como ustedes señalan en el paper. Mi pregunta es, ¿no hay mediciones con respecto a outcomes, relaciones, digamos, que comparen método Waldorf y método tradicional? Sí, no te podría citar un paper en este momento. Creo que, a ver, creo que lo importante quizás de un poco a lo que yo fui hoy con la charla es que el método tradicional no tiene que ser criticado para llevar a la creatividad de algún lado, no sé cómo explicarlo. No hay que necesariamente sí o sí llevarla a caminos como Montessori, como Waldorf para fomentar la creatividad. Digo, si ciertos debates llegan a la clase en el momento adecuado y la educación se ocupa de dar los saberes a los alumnos, me parece que una escuela tradicional está exactamente igual de bien encaminada para poder fomentar la creatividad en los alumnos. Creo que ese es un poco eh, me parece La que propuesta. sí, me parece que tiene que ver un poco con eso. Obviamente traer el debate, obviamente probar cosas distintas, pero también darle valor a lo tradicional desde ese lugar, desde el conocimiento y desde la cuestión de la síntesis, de vuelta, porque es un proceso largo en donde la educación de los primeros años tiene que ver con entender los límites de ese campo, y si esa educación no sucede, es más difícil. Pero sí. Y que cada uno también sepa que habiendo un montón de distintas definiciones de la creatividad, cuál es la que a uno se identifica más o le resuena más.
también. Levantó la mano Roberto, por favor. No, muy interesante. Te quería hacer una pregunta. Vos, el curso este que dictás, ¿en qué carrera lo dictás y en qué etapa de la carrera lo dictás? En la carrera de grado lo dicto en justo la mitad. O sea, los alumnos están cursando ahora en una materia que se llama Pensar Diseño 4. Yo lo dicto dentro del departamento de comunicación, se da la carrera de diseño, de pensar diseño en sentido más amplio, como tienen en la universidad, y es Pensar Diseño 4. Y en la maestría la enseño en una maestría de comunicación que es gestión para el cambio, y la materia, bueno, por reglamentos de la CONIAU se llama innovación actualmente, pero debería ya como modificarse porque fue justo, nada, esos tecnicismos más burocráticos. Pero yo siempre la defino como conciencia hacia la creatividad, o conciencia de la creatividad, como me parece que tiene que ver más con esto, ¿no? Como con un aspecto más reflexivo del concepto. ¿Y has tenido experiencias de enseñar algo parecido en otras carreras? ¿O sabés de...? No, porque yo me gradué hace poquito, estaba viviendo afuera, me mudé y bueno, empecé a trabajar en la universidad en plena pandemia, así que toda la parte de la diaria de la universidad, bueno, me tocó justo así. Pero no, todavía, como digo, estoy como en esos momentos de formación. Sí, la cursé a la carrera, a la materia en su momento, en un programa de ciencias cognitivas, en donde la mayoría de la gente con la que cursaba eran psicólogos. Pero sí me pasa en la maestría, sobre todo, que la gente que la cursa viene de distintas áreas, no necesariamente de la misma. Y cada uno tiene como su manera de hacer que eso tenga sentido. Y creo que desde ese lugar, obviamente que las cosas que le pido a cada uno, a cada grupo es distinta, porque a la gente de maestría trato de que de alguna manera usen el conocimiento para ellos y generen algo que le genere valor a su trabajo. En cambio, en los de grado busco más la parte de investigación y les hago aplicar el método a un caso que ellos eligen y lo empiezan a trabajar desde el día 1 del semestre hasta el final y trabajan 6 meses en distintos autores y distintos pensadores, y realmente después es interesante porque termina siendo como un trabajo que, si bien es de a duplas, en cada dupla está como en su universo, también esos trabajos conversan porque después hay una cantidad de casos de gente que escribió sobre Frida Kahlo, a gente que escribió sobre K. Holman, que enseña de juguetes, a gente que, no sé, eligió a Juan Pablo II, digo, como personajes muy distintos, y desde ahí entender los legados de la vida de las personas creativas a lo largo del tiempo, que creo que es interesante. Gracias. Gracias por la pregunta, porque... Bueno, si no hay más comentarios, no hay más preguntas. Te agradecemos, Ana, la presencia en este espacio y que hayas compartido con nosotros este trabajo y el proyecto que significa, en definitiva, este trabajo.